gracias en el nombre de Jesús por tu inmenso amor y tu infinita misericordia que has tenido de cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo que hemos dispuesto para venir y acercarnos a ti, a tu palabra, para que tú nos enseñes a través de ella las verdades que hay en tu palabra, Señor. Coloco en tus manos el vaso que tú vas a usar hoy, la vida de mi hermano Gaspar, para que lo uses, para que hables a través de él, para que nos enseñes, para que nos corrijas, para que nos exhortes, para que hagas a través de tu palabra lo que sea necesario hacer en cada uno de nosotros, Señor. Estamos dispuestos a recibir tu palabra. Ayúdalo a él a exponerla con claridad y contundencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano Gaspar. El micrófono, mi hermano. Buenas noches, mis queridos hermanos en Cristo. Nuevamente es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes. Sé que de pronto se han conectado muchos hermanos nuevos y los saludo desde acá de mi casa, de la ciudad de Barranquilla. Nuevamente trayendo una porción de la palabra, no sin antes ponerle en las manos de Dios este tiempo de 1 hora aproximadamente, o de 40 a 45 minutos. Bien, Padre Santo, te alabo y te bendigo en esta hora. Tú eres el príncipe de paz, tú eres el alfa y el omega, tú eres el gran yo soy, el eterno presente, el hacedor de maravillas, de milagros, de prodigios. A ti te damos toda la gloria. Sin ti nada somos, Señor. Separado de ti nada somos, Señor. Gracias por ese regalo maravilloso de la salvación. Gracias, Señor, porque a ti te plació por el puro afecto de tu voluntad, Señor, elegirnos por tu gracia y por la fe en Jesucristo, Padre. Permite que nadie nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús y permite que sigamos perseverando, Señor, en este maravilloso camino de la salvación, Padre Santo, y que sea el Santo Espíritu que esté exponiendo tu palabra en esta noche. Oh Señor, que yo mengue a mis emociones, a mi carne, que tú puedas crecer en mí, Padre Santo, que tú puedas lanzar la palabra como una espada de doble filo, que apunte hacia todos mis hermanos y apunte hacia mí también, Señor. A mí que soy pecador también, Padre Santo. Padre, que sea un mensaje de edificación, exhortación y consolación al cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, como les decía, un gozo para mí nuevamente con ustedes. Vamos a exponer un tema llamado las doctrinas de la gracia, hermano. Yo suplico a ustedes que tengan Biblia en manos, apuntes, porque a mí siempre me gusta exponer cada tema que me toca exponer, lo hago desde el contexto histórico, porque esto nos permite que yo, el mensajero que soy yo, que sea humilde yo a este mensaje y podamos exaltar al Salvador Jesucristo. Por eso necesito que ustedes llevarles al contexto histórico para que ustedes puedan comprender qué es lo que voy a hablar en esta noche. Una vez que yo le presente el contexto histórico, como se lo presenté en las 5 solas de Martín Lutero, hoy vamos a hablar del contexto histórico de la doctrina de la gracia. ¿Por qué el tema de la doctrina de la gracia? Que es lo que realmente voy a exponer en esta noche. Ven, mi querido hermano, el contexto es el siguiente. Martín Lutero, como ya le había hablado en temas anteriores, fue el reformador que, digamos, el que tomó las 95 tesis y la pegó en la catedral de Wittenberg y clavó las 5 solas de Martín Lutero. Yo expuse eso la vez pasada. Después de Martín Lutero vinieron unos post-reformadores. Entre eso estaba Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y algunos que, como Jacobo Arminio, también que era un protestante, que también empezaron a predicar la doctrina de la gracia en la época que le sucedieron a Martín Lutero. Y esta doctrina de la gracia es la que yo voy a exponer en esta noche. Pero antes de exponer la doctrina de la gracia, quisiera mencionar a un personaje que es clave en el contexto de esta noche,
de la doctrina de la gracia. Y ese personaje se llama Jacobo Arminio. Créanme, hermano, para yo aprender de la doctrina de la gracia, en el estudio que yo estoy haciendo acá con los hermanos de Salvación y Vida Eterna, en la iglesia latinoamericana reformada, créanme, nada más con la doctrina de la gracia nos demoramos 4 meses. En esta noche no puedo yo pretender, esta noche o 2 noches más, 2 viernes más, si Dios me lo permite, como le dije yo al hermano Mar, pues es posible que lo hagamos en 2 partidas o en 3 partidas, si Dios me lo permite, porque esto es fundamental, hermano, porque este es el fundamento, valga la redundancia, de toda la doctrina bíblica, de la sana doctrina. Entonces, por eso no pretendamos de pronto aprender toda a profundidad, ni yo todavía he estudiado a profundidad la doctrina de la gracia, pero lo que sé, lo poquito que sé, es lo que voy a transmitir a ustedes y en una forma general. Bien, vamos al contexto. Jacobo Arminio. ¿Quién fue Jacobo Arminio? Jacobo Arminio fue un teólogo holandés, nació en el año de 1560, 4 años antes de la muerte de Juan Calvino. Ya sabemos que Juan Calvino, Jacobo Arminio, Ulrico Zwinglio eran seguidores de Martín Lutero, o sea, eran reformadores protestantes. Yo quiero que ustedes de pronto se ubiquen en el contexto que voy a predicar en esta noche. Y Jacobo Arminio murió en el año de 1609. La doctrina de Martín Lutero fue en el año de 1517. O sea que eso está próximo ahí más o menos. Y Jacobo Arminio nació en el año de 1560, o sea, más o menos casi 50 años después que Martín Lutero, clavó las 95 tesis. Jacobo Arminio se educó bajo la escuela de Teodoro de Beza, quien fue el sucesor de Calvino. O sea que aquí vemos que el sucesor de Calvino fue Teodoro Beza y él fue el maestro de Jacobo Arminio. O sea que Jacobo Arminio tenía una sana doctrina porque sucedió a Calvino. Y entonces, de modo que su fundación teológica fue profundamente calvinista. Pero poco después de su ordenamiento, Jacobo Arminio comenzó a tener conflicto con la postura calvinista. Con respecto al papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Arminio concordaba con los calvinistas en que el libre albedrío, escuche bien, no solo se encuentra herido, mutilado, enfermizo, debilitado, sino también que ha sido hecho cautivo, destruido. O sea que el libre albedrío, mis queridos hermanos, era inútil, según Arminio, a menos que sea asistido por la gracia de Dios. Y en este tema del libre albedrío, coincidimos con Jacobo Arminio, los calvinistas. Yo quiero ubicarlo a usted. Aquí hay un conflicto entre calvinista y arminianista. ¿Quién es los calvinistas? De Juan Calvino, uno de los sucesores de Martín Lutero. Y Jacobo Arminio, que profesaba una doctrina calvinista, empezó a profesar una doctrina prácticamente meramente católica, donde decía que la salvación era por la fe y más las obras. Escuche bien. Entonces, ubicándolo en este contexto, con respecto al libre albedrío, ya tanto calvinista como arminianista, seguidores de Arminio, concordaba en cuanto al libre albedrío. En cuanto a la gracia, también concordaba. Es decir, que el pecador, como está mutilado, herido, está esclavo al pecado, ya esos temas los hemos venido desarrollando, por eso los ubiqué en la vez pasada en estos temas, para que puedan comprender en este momento que el pecador incrédulo hay una cuestión que está depravado totalmente en su alma, cuerpo y espíritu. O sea, está mutilado, destruido, y en eso estamos de acuerdo. En este punto pareciera que todos estamos de acuerdo con los arminianos. Para Arminio, el pecador necesita la gracia de Dios para salvarse. Al mismo tiempo, afirmaba que la gracia por sí sola no asegura la salvación de nadie. Es decir, para Arminio, el hombre incrédulo es asistido por la gracia. Es decir, que Dios es el que encuentra al hombre y lo regenera en este momento. Pero Jacobo Arminio tenía un problema. Jacobo Arminio creía que cuando Dios asiste al incrédulo por la gracia, la persona incrédula puede resistir la gracia, o sea, puede creer en Cristo, ¿verdad? Pero
también puede no creer. Y es aquí el problema de Jacobo Arminio. Porque nosotros, los calvinistas reformados, nosotros creemos que el hombre no puede resistir la gracia de Dios. O te convierte, porque ¿quién es más poderoso? ¿Dios o el hombre? Naturalmente que Dios es más poderoso. Y aquí quiero puntualizar unos términos para adentrarlo con respecto a la doctrina de la gracia, y es, número 1, la soberanía de Dios; número 2, los decretos de Dios; número 3, la providencia de Dios. Y con respecto a la soberanía de Dios, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es un atributo de Dios en la cual Dios no le pide cuenta a nadie, ni a su creación, ni al hombre, de las decisiones que él tiene que tomar. Así de sencillo. O sea, él está por encima de todo lo creado. Nadie lo iguala, nadie, está por encima de él. No le pide cuenta a nadie. Lo que él hace, lo hace porque, en una forma coloquial, porque le da la gana. Esa es la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios, Dios ha diseñado un decreto en la cual cada uno de los seres humanos aquí en la tierra, pecadores, creyentes y no creyentes, tienen que caminar mediante ese decreto durante toda su vida aquí en la tierra, inclusive aquí en la tierra. Y Dios, cuando decreta algo, lo tiene que cumplir. Se cumple porque cumple. Pero hay otra cosa, que es la providencia de Dios, que son los medios que Dios utiliza para cumplir el decreto. Es decir, la predicación de la palabra, la oración, el bautismo, la Santa Cena, todos estos formas del creyente son formas en la cual Dios utiliza como medio para cumplir el decreto a cabalidad. Se cumple porque lo cumple. Si hay alguien que no quiere cumplir el decreto, hermanos, grábese algo: Dios hace que lo cumpla y lo empuja a que lo cumpla. No sé si ustedes se acuerdan la situación de José, cuando José es vendido por sus hermanos, en la cual lo iban a matar, pero dice la Biblia en Génesis que Dios puso el sentir en el corazón de Judá para que no lo mataran, sino para que lo vendiesen. Y si lo hubieran matado, no se hubiera cumplido el decreto de Dios. Entonces, Dios, cuando no se quiere cumplir el decreto, ya lo iban a matar a José, Dios puso el sentir en el corazón de Judá, uno de sus hermanos, y le dijo: no, mejor no lo matemos, mejor vendámoslos allá al emperador de Egipto, a Potifar. Entonces se lo vendieron. Ahí Dios intervino para cumplir el decreto. Pero también hay otra cosa, otro término que ustedes tienen que entender en esta noche, y es que existe dos voluntades de Dios. La voluntad decretiva de Dios, que es la que acabo de exponer, que está implícita la providencia de Dios para cumplir el decreto, es la voluntad decretiva de Dios, se cumple porque se cumple. Y está también la voluntad perceptiva de Dios, en la cual el hombre es responsable de cumplir o no los preceptos. Es decir, que la voluntad perceptiva de Dios puede cambiar y está en manos del hombre. Lo que no puede cambiar es la voluntad decretiva de Dios. En ese orden de ideas, ya adentrándolos, ya lo estoy, adentrando en el mar de las doctrinas de la gracia. Entonces, en pocas palabras, decía Jacobo Arminio, la gracia es una condición necesaria para la salvación, pero no suficiente. Toda persona no regenerada, decía Arminio, posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le ha ofrecido y de no abrirle a aquel que toca las puertas de su corazón. Es decir, Jacobo Arminio decía: Dios, es verdad que Dios derrama de su gracia, pero la decisión final no la toma Dios para salvar al hombre, la toma es el hombre. Mire, ubíquese bien. O sea que aquí prácticamente, cuando Dios interviene en la gracia y regenera el corazón del hombre, la decisión ya no es de Dios de que la persona crea o no crea. La decisión en última instancia, al final, es del hombre. El hombre puede elegir mediante su capacidad, mediante una voluntad libre, creer en Dios o no creer en Dios, rechazar a Cristo o aceptar a Cristo. Esa es la falla de Jacobo Arminio. De modo que si el pecador
no responde al llamado del evangelio, la culpa es completamente suya y en esto estamos totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué si el pecador acepta el mensaje que viene de Cristo y viene a Cristo en arrepentimiento y fe? En este caso, ¿de quién depende la respuesta del pecador al final de cuentas? Bueno, Arminio, hermanos, responde que la salvación depende enteramente de la decisión humana y no de Dios, y no de la soberanía de Dios. Dios, decía él, nos concede, dice él, el Espíritu, suficiente gracia como para que vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe y aceptando a Cristo por la fe y seamos salvos. Y en eso eso que Dios lo elige. Por esa gracia, decía Jacobo Arminio, pero la decisión final está en las manos del hombre. Si todos recibimos la misma gracia, la pregunta sería, ¿por qué tú dijiste que sí y tal vez tu vecino dijo que no? Esa es una pregunta que debemos respondernos a nosotros, que debemos responderle a los arminianos. Esto coloca, o sea, ¿por qué hay unas personas que sí creen y otros que no creyeron cuando se expone el mensaje del evangelio? Hermano, para Jacobo Arminio, decir que la decisión está en el hombre, ¿sabe cuál es el problema de esta doctrina? El problema de esta doctrina está en que si la decisión depende del hombre y no de la soberanía de Dios, entonces coloca al creyente en un estado de vanagloria, en un estado por encima del no creyente, del que no aceptó a Cristo. Y ahí está el problema, porque la Biblia enseña que los creyentes no tenemos nada de que jactarnos, porque la salvación depende de la gracia de Dios y no de mi decisión. ¿Dónde dice esto? Efesios 2, apunten, Efesios 2, del 1 al 5, dice: por gracia soy salvo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Ya esto lo hemos enseñado la vez pasada. Y también dice, nadie puede venir a Dios a menos que Dios conceda cambie la disposición de su corazón. Eso lo encontramos en Ezequiel 36, 26, un versículo que dijimos también en la enseñanza pasada de las 5 solas de Martín Lutero, donde dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, en última instancia, Dios a través de la gracia le regenera el corazón, le cambia el corazón de piedra al no creyente, le pone uno de carne y entonces mediante un acto de un don que proviene también de Dios, de fe y arrepentimiento, el pecador pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud del pecado a la libertad del pecado. Y entonces es ahí donde el Espíritu Santo sella, lo justifica, lo declara libre de culpa para que inicie un proceso de santificación progresiva. Estas dos corrientes, mis hermanos, presentan la salvación desde dos perspectivas distintas. Mientras que Arminio o los arminianistas enseñan que Dios eligió a todas aquellas que él sabe de antemano que van a creer en Cristo. Nosotros creemos, los reformados, creemos que fueron predestinados antes de la fundación del mundo, antes de la fundación por Dios, desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. Eso lo encontramos en Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué es la predestinación? En la doctrina de la predestinación no es más que Dios traza un camino de antemano de aquellos que han de ser salvos, aquellos que Dios elige. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios escoge a uno y Dios deja en su pecado a otro? La respuesta está en esta última parte del versículo. Por el puro afecto de su voluntad. En pocas palabras, porque a Dios le da la soberana gana. Eso lo dije la vez pasada. ¿Se acuerdan el versículo Romanos 9, 15 al 16? Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Luego de la muerte de Arminio, sus seguidores fueron acosados de herejes, por lo que presentaron
a los estados de Holanda un memorial de protesta. Esta protesta puede ser resumida en los 5 puntos de los arminianistas. Y te lo voy a decir así en forma general. Número 1, los arminianos creen, 5 puntos los arminianos fueron. Número 1, la elección es condicionada. Es condicional. Número 2, la expiación de Cristo es ilimitada. Número 3, la gracia es resistible, o sea que el hombre puede resistir la gracia. Número 4, la depravación total del hombre, o sea que el hombre no puede iniciar una acción hacia Dios. Y número 5, la perseverancia de los santos. Me voy a detener rápidamente aquí porque yo sé que esto es muy extensivo. Jacobo Arminio decía que en la expiación limitada dice que Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. En pocas palabras, Cristo murió en la cruz para hacer posible que cualquiera se salve, pero no asegura la salvación de nadie. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de Dios, sino que depende del hombre. Eso decía Jacobo Arminio. O sea que Dios no asegura que todo el mundo se salve, porque a última instancia es el hombre quien decide salvarse. Toma la decisión de creer en Cristo o no toma la decisión. Utilizan a Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ellos dicen, mire, aquí en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree. Pero si nosotros hacemos una interpretación exegética de este versículo, nos tenemos que detener en la palabra todo. Y la palabra todo, hermano, no es todo sin excepción, al 100%. O sea, es todo sin distinción. Tenemos que entender que en el griego, todo aquí en este versículo no es toda la humanidad. No es toda la humanidad. Una cosa es que Dios ame a toda la humanidad y una cosa es que Dios ame a los hombres. Mire la verdad. Es diferente que Dios ame a toda la humanidad y otra cosa es que Dios ame al hombre. ¿Por qué? Porque la humanidad es toda y nosotros no sabemos quién es toda la humanidad. Es decir, no podemos amar a alguien que no conocemos, pero sí puede amar al hombre. ¿Cómo así que podemos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a los hermanos en Cristo que están en la iglesia local? Eso sí lo podemos amar. Entonces aquí la palabra todo es todo sin distinción. Distinción de raza, distinción de credo, distinción de sexo, distinción de credo, edad, etc. Aquí la palabra todo no es todo el mundo, es todo sin distinción. Hermano, y ellos en cuanto a la depravación total, ellos dicen que el hombre está depravado igual que los calvinistas, que todas sus facultades está esclavo al pecado y por lo tanto no puede venir a Dios, ante el Espíritu Santo sea asistida y entonces el hombre pueda responder en fe y arrepentimiento. Ya eso lo hemos estudiado. Entonces ya hemos visto que los dos puntos de los arminianos. La expiación ilimitada, que Dios murió por todo el mundo, y la depravación total del ser humano. Ahora, en cuanto a la elección incondicional, los arminianos creen que el hombre puede ser elegido condicionalmente. Es decir, que ya Dios sabe de antemano quiénes son los que han de ser salvos. Y entonces ellos, al Dios en su presencia, es decir, viendo el pasado, presente y futuro, ya ellos Dios va al futuro y ellos y Dios va a saber quiénes son los que van a creer y por lo tanto Dios lo elige. Eso ellos utilizan a primera de Pedro 2 y habla sobre la presencia de Dios. Pero lo que no saben ellos es que en ese mismo versículo está en la palabra donde dice para obedecer, es decir, que quien Dios elige tiene que obedecer. Cuando Dios elige a una persona pecadora, hermano, Él prepara las obras para el creyente, para que nosotros, para que podamos ser sin mancha y sin pecado. Es decir, una persona incrédula no puede apartarse del pecado, hermano, porque su naturaleza es pecar y pecar. Su naturaleza es siempre pecar y no puede buscar de Dios porque ni quiere ni puede. ¿Por qué no puede? Porque no quiere, porque es un enemigo de Dios.
¿Por qué no puede? Porque su naturaleza está esclava al pecado. Decía el pastor Sugel Michelin, que se lo recomiendo mucho en esta del tema de la doctrina de la gracia, decía él esto, abre comillas, decía, es el ejemplo de una paloma y un buitre. El buitre come carroña. La naturaleza del buitre es comer carroña. La naturaleza de la paloma es comer alpiste o girasol, semilla de girasol. La única forma en que el buitre pueda comer la semilla de girasol o pueda comer el alpiste es palomizar al buitre, es decir, cambiarle la naturaleza al buitre por una paloma. Y en esa forma el buitre puede comer alpiste. Y la única forma de que la paloma coma carroña es buitrizar a la paloma para que coma carroña. Es decir, la única forma en que el no creyente puede venir a Cristo es cambiarle la naturaleza, es decir, su corazón al hombre para que venga en fe y arrepentimiento. Bien, hermano, entonces la elección condicional de los arminios también es una herejía. Y la última, y la cuarta es la gracia resistible. ¿Qué decían los arminianos? Que Dios envía su gracia para el creyente porque no puede iniciar una acción hacia Dios, pero que esa gracia puede ser resistida por el hombre. Es decir, puede decirle, no, yo no voy a creer, yo no quiero aceptar a Cristo. O puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y entonces, y lo tocante a la perseverancia de los santos, que es el quinto, los 5 puntos del arminianismo, la perseverancia, ellos dicen que una vez que el hombre sea convertido o crea en Cristo, él puede perseverar en fe, pero en el camino puede apartarse y perder la salvación. En pocas palabras, los arminianistas o los arminianos creen que la salvación se pierde. Los calvinistas, que somos nosotros los reformados, creemos que la salvación no se pierde, porque es un don de Dios desde comienzo a fin. Esta disputa, mi hermano, entre calvinistas y arminianos, nos trajo como consecuencia la convocación a un sínodo llamado sínodo de Dordrecht, en nombre de la ciudad de Dordrecht o ciudad de Dort. En conclusión, este sínodo, en vista de tanta controversia entre arminianos y calvinistas, entre si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, entre el libre albedrío o no libre albedrío, hermano, se convocó a un sínodo en el año de 1618 y duró prácticamente casi un año, duró 7 meses en la ciudad de Dort. Estuvieron presentes 84 delegados en Holanda, 18 comisionados, delegados seculares, así como 27 delegados de varios estados de Alemania, Suiza, Inglaterra y Escocia. Fue un concilio sin paralelos en la historia del protestantismo. Luego de 154 sesiones que se llevaron a cabo a un lapso de 7 meses, los cánones del sínodo de Dort condenaron la posición de los arminianos. Es decir, dijeron, ellos son herejes. Ellos son herejes porque están practicando la misma doctrina de la Iglesia Católica. Es más, les voy a decir algo. Hay arminianos que abrazan la doctrina del pelagianismo. Yo les dije la semana pasada, Pelagio fue un hereje que decía que el libre albedrío, que el hombre, que Adán y Eva no fueron responsables o no dejaron la semilla del pecado original, sino que el hombre decide, copia al papá, pero que no porque está codificado el género de la maldición que heredó Adán y Eva. Es decir, que en pocas palabras, Pelagio decía que la persona tenía libre albedrío para pecar o no pecar. Imagínense ustedes. Y en eso, y después la Iglesia Católica adoptó el semipelagianismo. ¿Qué significa? Decía, 50% el hombre interviene en la salvación y el otro 50% la interviene Dios. Y hay muchos arminianos hoy en día, iglesias protestantes, tal vez usted o yo, que estuve en una de ellas, mi hermano Mar también, que lo dije la vez pasada, estuvimos en esa posición. Bien, hermano, entonces, estos puntos fueron presentados después que los arminianos presentaron los 5 puntos del arminianismo.
los 5 puntos del calvinismo. Ahora sí viene Calvino, la doctrina de la gracia, que la que me voy a adentrar en de pronto puedo tocar 2 doctrinas de calvinista, o la doctrina del Tuli. Ahora le digo por qué recibe el nombre de doctrina del Tuli. Entonces, Arminio fue condenado como hereje. Se presentó un sínodo o una asamblea y dijeron, no, esa doctrina está errada. Entonces, como reacción para protestar en contra de la doctrina de Arminio, los seguidores de Calvino, porque tanto Arminio como Calvino ya habían muerto, los seguidores de Calvino empezaron a crear o a etiquetear los 5 puntos del calvinismo para contrarrestar lo que los arminianos habían dicho sobre estas 5 doctrinas que acabo de exponerle. Entonces, en el año de 1905 y en el año de 1906, algunos trataron de resumir esta doctrina del sínodo de Dort usando el acróstico TULI, T-U-L-I, que significa tulipán. Tulipán era una flor allá en Holanda, que ellos en latín significa, en inglés, perdón, significa tuli, tulipán. Bien, ¿cuáles son los 5 puntos del calvinismo o de la doctrina de la gracia? Yo prefiero mejor decir, en vez de decir los 5 puntos del Tuli, yo prefiero decir los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Número 1, total depravación. Número 2, o en inglés, total deprivation. Discúlpeme, en mi inglés es pésimo. Elección incondicional o incondicional electional. Expiación limitada. Expiación limited. Gracia irresistible. Irresistid grace. Perseverancia de los santos. P. ¿De dónde viene el Tuli? De todo esto, pero en inglés. En ese orden de idea, vamos a exponer ahora, me faltan 20 minuticos, en estos 20 minuticos, 2 puntos de estos 5 puntos del Tuli o de la doctrina de la gracia. Número 1, vamos a exponer la depravación total. Hay 4 preguntas que resolver con respecto a estos 5 puntos de la gracia o del Tuli. Número 1, ¿posee el hombre libre albedrío? Es una buena pregunta que ustedes se deben hacer. Si yo pudiera interactuar con ustedes, le diría, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es el libre albedrío? Porque yo sé que de pronto estos temas son nuevos para muchos y algunos. ¿Posee el hombre libre albedrío? Entonces la respuesta es, bueno, depende de lo que quiera decir con esa frase. Si lo que usted está preguntando, que el hombre tiene la capacidad de escoger lo que quiere, la respuesta es sí. El hombre tiene libre albedrío. Puede escoger lo que sea. Puede escoger, por ejemplo, el hombre puede decir, voy a levantarme temprano o voy a acostarme temprano. Voy a la universidad o no voy a la universidad. Ese es el libre albedrío. Porque nosotros no podemos ser títeres o unos robots que dependemos de la fuerza externa de Dios para que nosotros hagamos una cosa y dejemos de hacer otra. Nosotros no somos títeres. Ahora, tenemos libre albedrío en el sentido de que somos capaces de escoger conforme a nuestros deseos. Pueden haber deseos conflictivos en un momento determinado y vamos a decir conforme al deseo dominante. Puede ser que yo desee perder unos kilitos de más. Eso puedo tomar esa decisión. Pero también puedo desear comer dulce o un helado dulce. Si el deseo de comerme el helado dulce, hermano, es más grande que el perder unos kilos de más, hermano, yo escojo el comer un helado y en ese sentido tengo libre albedrío. Bueno, con respecto en el siglo XVI, donde nace la reforma protestante con Martín Lutero, cuando surgió la reforma, el término libre albedrío era utilizado con otro significado, porque el debate sobre el tema del libre albedrío giraba en torno a otra cosa, no a que el hombre no pueda tener la facultad de hacer una cosa o dejar de hacer una cosa. No, en ese sentido no giraba el debate en el siglo XVI cuando Martín Lutero vino aquí a la tierra. Lo que se estaba debatiendo en ese momento histórico entre la Iglesia Católica y los reformadores era el efecto de la caída sobre la voluntad del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, se trastornó todas las facultades
físicas, emocionales del hombre, lo cual el hombre cayó en una, la voluntad del hombre cayó a un grado tal de que ya no podía ni iniciar una acción hacia Dios, ni quiere, ni puede, porque está esclavo del pecado. No quiere, no puede, porque está esclavo del pecado, ni quiere, porque él odia a Dios. Hermano, el mundo incrédulo, allá afuera, todo el mundo que no tiene a Cristo en su corazón, odia a Dios y a la vez es un enemigo de Dios. Odia a Dios, el mundo odia a Dios. El pecado, hermano, que está en la guerra, hermano, es porque el hombre odia a Dios. Por lo tanto, el hombre no quiere buscar de Dios porque odia a Dios. Número 2, el hombre no puede buscar de Dios, hermano, porque está esclavo del pecado y porque está acomodado en su pecado. ¿O acaso una persona que sea adúltera y que sale con la una y con la otra, él está cómodo en su pecado? Quiere hacer eso, hermano. El hombre incrédulo lo que quiere es pecar y pecar y pecar. O sea, hermano, que entonces la pregunta era, ¿está nuestra voluntad esclavizada a Satanás y al pecado, que no podemos escoger a Dios? ¿O poseemos todavía la capacidad de inclinando hacia Dios? Todos los reformadores del siglo XVI estaban de acuerdo que el hombre es moralmente responsable, escuche bien, de sus acciones, y por lo tanto creían en el libre albedrío. En ese sentido, pero al mismo tiempo afirmaban que los hombres nacen esclavizados al pecado y a Satanás. Miren lo que dice Juan 8, 31 y 36. Por eso yo tengo la cita bíblica aquí para no atrasarnos. Y dice así, ustedes anótenla y ustedes después la pueden buscar en su casa. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Si el Hijo, versículo 36, si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Quién es el que nos liberta? Dios nos liberta cuando el Padre nos trae a la mano de Jesús. Dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Pero el Padre, una vez que lo trae al Hijo, lo liberta del pecado. ¿Cómo? ¿Cómo lo liberta? Derramando su gracia, cambiando su corazón, como ya lo hemos venido diciendo en Ezequiel 36, 38, le cambia el corazón, cambia la naturaleza del hombre, cambia la naturaleza pecaminosa del hombre, de tal manera que en el jardín del Edén, el hombre podía pecar. O sea, posen, pecar en latín. Posen, pecar. El hombre podía pecar. Adán y Eva podían pecar. De hecho, pecaron. Pecar o no pecar. Posen, pecar. Es en latín. Después de la caída, el hombre no posen, no pecar. Eso es en latín. ¿Qué significa? El hombre no puede pecar. O sea, no puede no pecar. No puede no pecar. Siempre el hombre después de la caída siempre va a pecar. No puede no pecar porque está esclavo del pecado. Posen, no pecare. No posen, no pecare. Ahora, cuando viene el hombre a Cristo Jesús y es regenerado su corazón, entonces el hombre posen, no pecar. O sea, puede pecar. Posen, pecare. Puede pecar. Lo mismo que en el jardín del Edén. La misma condición. Nosotros los creyentes estamos lo mismo que en el jardín del Edén. Posen, pecare. Podemos pecar. Pero en la vida eterna, el hombre no pose en pecare. No puede pecar. En la vida eterna, el hombre no pose en pecare. No puede pecar. De tal forma, hermano, que en la vida eterna, el hombre no pose en pecare. Y entonces hay algo maravilloso, que el hombre de ahí para adelante no va a pecar nunca. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermano. Entonces, le decía que el único que liberta es el Espíritu Santo. Romanos 3, 10 al 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien siga a uno. Por lo tanto, son incapaces de creer y arrepentirse, el hombre incrédulo. A menos que Dios le libre de esa esclavitud. En otras palabras, el hombre siempre hace lo que quiere. Estamos claros en eso, mi hermano. El problema del pecador es que lo que él quiere
siempre es pecar hasta cuando hacemos lo bueno. El hombre incrédulo dice, yo soy bueno que hago cosas malas, pero la mejor forma de decir es, yo soy malo que hago cosas buenas. El hombre incrédulo, la pregunta sería, ¿el hombre incrédulo puede hacer cosas buenas? La respuesta es sí, claro. El hombre incrédulo, a pesar de no tener el Espíritu Santo, puede hacer las cosas, puede hacer cosas buenas. Por ejemplo, un hombre que se aparta de no pecar, de no ser infiel a su esposa, el hombre que administra bien su casa, el hombre que no toma, el hombre que no roba, el hombre decidió hacer cosas buenas. Pero la única diferencia entre el hombre incrédulo y el hombre creyente es que todo lo que hace, todo lo bueno que hace el hombre es para la gloria de él y no es para la gloria de Dios. Es decir, aún haciendo cosas buenas, el hombre incrédulo, hermano, está pecando. ¿Por qué está pecando? Porque él se quiere llevar la gloria. Y el hombre incrédulo dice, yo conseguí apartarme de las mujeres, yo conseguí apartarme, se quiere llevar la gloria. Y la gloria, hermano, siempre se la lleva Dios desde comienzo a final. Eso se llaman pecados espléndidos. El pecado espléndido no es más que el hombre malo, incrédulo, se aparta de las cosas malas. Por ejemplo, ¿te acuerdas en Mateo 7 que le dice que si ustedes siendo buenos, si ustedes siendo malos, le saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿verdad? Nosotros somos malos que hacemos cosas buenas. El hombre incrédulo es malo que hace cosas buenas. Escucha esto. Bueno, entonces la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿creemos entonces en el libre albedrío? Depende. Si lo que estamos preguntando es si el hombre siempre actúa como un agente moral responsable conforme a sus deseos, la respuesta es sí. El hombre es moralmente responsable por todas las cosas buenas y malas que haga aquí en la tierra. El hombre incrédulo es responsable. Por ejemplo, Judas fue escogido por Dios con un propósito. ¿Cuál era el propósito de haber predestinado Dios a Judas? Lo escogió en su llamado ministerial, no porque sea un creyente, sino porque Dios tenía un propósito y cumplir el decreto que ya estaba escrito de que alguien tenía que vender a Cristo. Alguien tenía que vender a Cristo por 30 piezas de moneda. Y escogió a Judas porque en su presciencia, él ve el futuro, Dios ve el futuro. Él dijo, bueno, Judas lo va a vender. Y lo escogió no como un creyente, sino como el hijo de la perdición. Dice que todos fueron salvos menos el hijo de la perdición, Judas. Pero lo escogió con propósito. Entonces, pero la pregunta que hay que hacernos, entonces, Judas no es responsable del pecado porque Dios lo escogió para que vendiera a Jesús. La respuesta es no. Judas fue responsable de su pecado. Moralmente fue responsable de su pecado a pesar de haber cumplido un propósito en el decreto de Dios, en lo que ya Dios había decretado o establecido en su libro que sucedería. Hermano, si lo que tú estás preguntando, si después de la caída el hombre posee la capacidad de inclinar su voluntad hacia Dios en contra del pecado, entonces la respuesta es un rotundo no. El hombre después de la caída, hermano, no tiene la facultad, hermano, no tiene libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío en una forma relativa, pero en una forma absoluta. Es decir, de hacer una cosa buena o hacer una cosa mala, una forma absoluta de venir hacia Dios en arrepentimiento y fe, como dicen los arminianos, que dicen que la salvación depende del hombre y no de Dios, que el hombre toma la decisión final de creer o no creer. Hermano, en esa forma absoluta, el hombre no tiene libre albedrío. Y no tiene libre albedrío hasta que Dios no cambie su naturaleza pecaminosa. Hasta que no, como le puse el ejemplo del buitre y de la paloma. Hasta que Dios no palomice el buitre y le cambie la naturaleza al buitre, el buitre no puede comer alpiste. Mientras que Dios no le cambie el corazón al hombre y no le ponga una nueva naturaleza divina, ¿verdad? Hasta que Dios no le haga esa transformación al hombre, hermano, el hombre nunca puede venir a Dios. Juan 5:40 dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Aleluya. En esto es cuando nos referimos a la depravación total. Los arminianos creen que cuando decimos que el hombre está completamente depravado, es que el hombre es incapaz de hacer cosas buenas. Ya eso lo aclaramos. Romanos 2:14 dice,
Los gentiles que no tienen la ley en su corazón, en ocasiones hacen por naturaleza lo que es de la ley. Y el Señor Jesucristo enseñó claramente que los hombres malos son capaces de hacer buenas cosas, como lo dice Mateo 7, del 9 al 11. La Biblia enseña que después de la caída, todas las facultades del hombre quedaron tan dañadas que no podemos acercarnos a Dios en nuestra propia fuerza, ni hacer absolutamente nada que sea bueno en un sentido absoluto. En un sentido relativo, sí podemos, el hombre incrédulo sí puede hacer cosas buenas. Entonces, mi hermano, para que una obra sea realmente buena en un sentido absoluto, debe ser hecha primeramente por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y nadie puede hacer eso en su estado natural o no regenerado. Por eso Pablo afirma en Romanos 3:11 que no hay justo ni uno, que no hay quien haga lo bueno. El teólogo Roger Nicole prefiere el término de depravación total por depravación radical y penetrante. Y Sproul, un gran teólogo, hermano, que los reformadores siempre mencionan, dice, lo resume en corrupción radical. La palabra radical viene del latín o raíz, o de la raíz latina radiz, que significa radical. El pecado ha dañado al hombre en la misma raíz. Y ese primer punto del calvinismo se llama depravación total. Me faltan 5. Y la otra pregunta que debemos hacer es si la gracia de Dios es irresistible. El hombre puede resistir la gracia, como dicen los, puede resistir la gracia, como dicen los arminianos. La respuesta es no. El hombre no puede resistir la gracia. ¿Podemos decir entonces que somos salvos en contra de nuestra voluntad? Por supuesto que no. Recuerden que el problema del pecador es que ama su pecado y aborrece a Dios. Pero en vez de arrastrarnos en contra de nuestra voluntad, lo que hace Dios en la regeneración es hacernos libres de la esclavitud, como ya lo hemos dicho. Juan 3:8-34 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si quieres que el buitre escoja la semilla del girasol, hay que palomizar al buitre. Bueno, Greg Foster dice, es verdad que según el punto de vista calvinista, el Espíritu Santo no pide nuestro permiso antes de obrar en nosotros ese cambio de corazón, pero ese cambio de corazón que Él opera nos hace más libres en las manos de Él. Cuando el pecador se arrepiente, es la primera vez, hermanos, es la primera vez que actúa en libertad. Si elijo o libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, la conclusión del primer punto del calvinismo es, en cuanto a la gracia, irresistible, es que el hombre no puede resistir la gracia de Dios. Y el próximo viernes, si Dios me lo permite, vamos a tocar la expiación ilimitada, la expiación